se había vuelto completamente diferente de Michael Liu. Mi nombre es Sandra Brown, tengo 32 años. Después de graduarme de la universidad dejé mi ciudad natal y conseguí un trabajo como empleado de ventas en una empresa de publicidad. Honestamente nunca había soñado con la industria desde que era joven. Sin embargo, una conferencia a la que asistí en mi universidad despertó mi interés en la publicidad, cómo crear anuncios que atraigan a las personas, qué elementos se deben incluir para que un anuncio sea atractivo. Antes de darme cuenta estaba completamente absorto en la publicidad y el diseño mientras me preparaba para buscar trabajo. Fue natural para mí profundizar en estudiar una carrera en la industria de la publicidad. Como resultado conseguí exitosamente un trabajo en la empresa a la que apuntaba. Aún recuerdo lo feliz que estaba. Fue triste tener que dejar mi ciudad natal, pero mi corazón estaba emocionado. Haber captado mi sueño. Sin embargo, una vez que me uní a la empresa, me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que pensaba. Por supuesto, no lo estaba subestimando, aún así la realidad y la imaginación eran realmente diferentes. Momentos divertidos, pero las frecuentes horas extras trabajando los fines de semana y los viajes de negocios eran difíciles. La amabilidad de todos mis colegas fue mi salvación. Eventualmente comencé a preguntarme si esto era realmente lo que quería hacer, pero luego apareció una presencia de apoyo en mi vida. Fueron alrededor de 2 años después de empezar a trabajar. Asistí a una fiesta para beber invitado por un colega, pero me sentía fuera de lugar. Estaba bebiendo tranquilamente solo cuando un hombre se me acercó. ¿Estás bien estar solo así? Sí, estoy bien. Ese hombre era Michael, quien más tarde se convertiría en mi esposo. Parecía haber notado que bebía solo y vino a hablar conmigo. Parecías un poco solo, ¿te gustaría acompañarme a tomar una copa? Ante mi respuesta, sonrió amablemente mientras hablábamos. Descubrí que él también trabajaba en ventas. De luego nos llevamos bien, a menudo nos desahogamos sobre el trabajo, rápidamente intercambiamos información de contacto para organizar una cena juntos. Nunca imaginé llevarme bien con alguien del sexo opuesto en una fiesta informal para beber. Sigo pensando que es un milagro haber conocido a mi futuro esposo. Una semana más tarde llegó el día en que Michael y yo nos reunimos. Honestamente, me sentí un poco deprimido después de todo. Eso fue solo una dosis de alcohol. Inquietud. Me encontré con Michael. Entramos al restaurante que había reservado. Al final mis miedos se fundamentaron y me lo pasé muy bien con él. Él era un verdadero caballero con quien era interesante hablar. Realmente parecía el hombre ideal. Sandra, eres todo una persona maravillosa. Oh, deja de ser maravilloso, es una exageración. Él daría cumplidos que la mayoría de la gente no diría, aparentemente sin pensarlo 2 veces. Michael y yo comenzamos a vernos con frecuencia y en nuestra tercera cita él confesó sus sentimientos y nos convertimos en pareja. El tiempo que pasé con él fue realmente feliz. Gracias a él logré superar los momentos difíciles en el trabajo. ¿Estás bien? No estoy demasiado cansado. Sí, estoy bien. Traté de no mostrar mi fatiga delante de él, pero parece que siempre entendió que siempre se preocupó y me abrazaba suavemente cada vez que pasaban 2 años de esa vida. Michael finalmente me propuso matrimonio. Por supuesto, acepté la propuesta y nos convertimos en marido y mujer. Definitivamente te haré feliz. Nunca podré olvidarlo. La cara sonriente de Michael cuando dijo que después de eso completamos los saludos formales con las familias de cada uno y registramos nuestro matrimonio. La primera vez que conocí a mi Margaret durante los saludos, ella fue muy amable y me sentí aliviado porque resultó que mi Bill ya había fallecido. Lejos, si hay algo, no dudes en hablar conmigo al respecto. Vale, muchas gracias. Rodeado de gente amable. Me preguntaba qué suerte tenía. Sentí que podía superar cualquier cosa con ellos a mi lado. Esperaba con ansias su vida futura juntos, pero luego quedé atrapado en algo inesperado. Más tarde me arrepentí de haberme casado con Michael porque una verdad impactante salió a la luz poco después de nuestro matrimonio. Ni siquiera sé cómo usar una lavadora. ¿Cómo puede ser esto? Porque no me di cuenta de esto mientras estábamos saliendo. Michelle's Place siempre parecía ordenado cuando lo visitaba y no parecía alguien que no pudiera hacer ninguna tarea doméstica. Por lo que entendí, debe haber hecho que su madre limpiara la casa o tal vez simplemente ordenaba para hacer en la habitación. Se ve presentable. Eso debe ser algo que solo él sabe. Desde entonces comencé a enseñarle a Michael cómo hacer las tareas del hogar, pero si él no quería aprender o no podía aprender,
seguía incapaz de hacer nada. Y asumí todas las tareas del hogar yo mismo. A veces fue difícil, pero de alguna manera me acostumbré a esta vida. Aproximadamente 2 años después de casarnos, habíamos ahorrado suficiente dinero para comprar una nueva casa familiar. Vivir en una casa familiar es más relajado que en un departamento, ya que hay menos preocupación por el ruido. Los vecinos fueron todos amables, lo que hizo que nuestra vida fuera aún más cómoda que antes. Michael y yo teníamos cada uno nuestras propias habitaciones espaciosas y yo estaba feliz de tener más tiempo para sumergirme en mis pasatiempos. Sin embargo, esto también significó que la limpieza se volvió más toda una tarea. El apartamento en el que vivíamos antes de comprar la casa era bastante pequeño, por lo que limpiar era relativamente fácil, pero es diferente con una casa, ya que Michael era completamente incapaz de hacer las tareas del hogar. Todavía a cargo de todas las tareas del hogar, Michael parecía haber dejado de aprender las tareas del hogar y no importaba lo ocupada que estuviera con el trabajo o las tareas del hogar, él nunca ayudó. Tal vez fue después de comprar la casa que comencé a notar algo extraño en Michael. Parecía distante. O algo así. Ya no me prestaba mucha atención, incluso cuando le hablé sus respuestas fueron curt y parecía que volvería a casa más y más tarde. Bueno, llevábamos algunos años casados, así que tal vez todavía era normal. No pude evitar sentirme solo. Oye, ¿a qué hora volverás a casa hoy? No lo sé. Está bien. Oh, aquí está tu almuerzo. Oh, gracias. Más que enojo. Sentí tristeza y ansiedad girando dentro de mí. Sí, sin saberlo, hubiera hecho algo para que a Michael no le agradara, pero no importa cuánto lo pensé, no pude identificar nada bien. Él no se había quejado de nada, así que tal vez no debería preocuparme demasiado. Al final comencé a pensar que esta era simplemente su verdadera naturaleza. Esa era la manera más fácil para que yo pudiera entenderlo. Sería diferente si se quejara de que la comida era mala o de que la casa estaba desordenada. Había varias otras cosas preocupantes sobre él. Llegaba tarde a casa sin decirme a qué hora solía dejar su almuerzo por la mañana y desordenó la habitación a pesar de que él sabía que yo estaría limpiando. Al principio a menudo encontraba su ropa sucia esparcida por su habitación. Pensé que debía estar cansado y no lo reprendí mucho, pero no importa cuántos días pasaron, no lo hizo cambiar su comportamiento. Al ver esto finalmente perdí la paciencia y lo enfrenté. Oye, ¿puedes ser más considerado? Parece que simplemente esparces las cosas pensando que limpiaré. Tu habitación para limpiar estaba tan desordenada. ¿Cómo puedes dormir allí a pesar de decir que llegarás tarde a casa? Difícilmente me dices exactamente cuándo. ¿No crees que algo anda mal? Dejé escapar todas las frustraciones que había estado reteniendo ante él, pero él realmente no escuché lo que estaba diciendo. Yo también estoy cansado. Vas a limpiar de todos modos, cierto, y te dije que llegaría tarde, así que debería estar bien. Eres demasiado quisquilloso. Quisquilloso soy yo. En última instancia, Michael nunca realmente escuchó lo que tenía que decir. A partir de ese día se volvió aún más distante conmigo. No solo siguió respondiendo fríamente cuando le hablaba, sino que también comenzó a ignorarme incluso cuando limpiaba su habitación o cuidaba sus cosas. Ya no me agradecía. Consideré renunciar a las tareas del hogar varias veces, pero sabía que no importaba lo desordenada que estuviera la habitación, él simplemente viviría en ella. Por otro lado, yo no podía soportar vivir en una habitación sucia y sucia. Simplemente odio vivir incómodo. Después de pensarlo mucho, decidí continuar haciendo las tareas del hogar por mi propio bien. A medida que pasó el tiempo, parecía que la actitud de Michael estaba volviendo a la normalidad, pero permaneció indiferente hacia mí. Debería estar feliz de que al menos comenzara a decírmelo. Cuando él estaba en casa me preguntaba dónde había ido el Michael que conocí antes de casarme. No tenía idea de que escondía tal naturaleza. Si hubiera sabido, que podría haber reconsiderado casarme. Comencé a sentir el estrés del trabajo y la vida familiar todos los días. Después de medio año de esta rutina, mi trabajo en viajes de negocios de repente comenzó a aumentar, tanto con viajes de un día como con días de noche. Llevaba una vida muy agitada. Además de eso, tenía que administrar la casa y cuidar de Michael. La carga sobre mí se había vuelto abrumadoramente grande. Sin embargo, tal vez porque vio por lo que estaba pasando, Michael comenzó a cambiar gradualmente. Oye, Sandra, ¿estás bien? ¿Qué quieres decir con que sabes hacer las tareas del hogar y trabajas todo bien aquí?
Estoy bien. Supongo que me sorprendió su repentina preocupación. ¿Michael estaba realmente preocupado por mí? Fue algo muy raro. Bueno, ya veo, me alegra que estés bien. Si así lo dices, estaba escondiendo algo o si estaba genuinamente preocupado. Yo tenía mis dudas, pero a pesar de todo él parecía estar genuinamente preocupado por mí. Solo saber eso me hizo sentir feliz. Pero Michael, las devoluciones de pizarra se mantuvieron sin cambios. Oye, ¿por qué hay tantas noches que llegas tarde a casa? Es realmente que a menudo tengo muchas cosas que hacer, como horas extras y socializar con mi jefe. Veo que, de hecho, sus pagos mostraban el pago de horas extras y aún podía entender la parte de socialización. Hacer trampa incluso cuando mi negocio gotea cada vez más. Michael no hizo ningún esfuerzo por hacer las tareas del hogar, incapaz de siquiera calentar un curry ya preparado, recurría a comidas en tiendas de conveniencia o a comer fuera cuando yo estaba en largos viajes de negocios. Incluso le pedía a su madre que viniera. Fui a su casa y esperaba que aprendiera a manejarse solo, pero parecía no tener intención de hacerlo. Era más tranquilizador tener a su madre aquí que dejarlo arruinar la casa, pero eso sin duda aumentó su carga. Realmente lo siento por los problemas que me han costado mis frecuentes viajes de negocios. Está bien, Sandra, no has hecho nada malo, pero tarde o temprano tenemos que enseñarle a ese niño cómo cuidar la casa. Me preocupa el futuro. Bueno, puedo enseñarle. Sofá mirando televisión como siempre. Este programa es muy divertido. Ajeno a mi presencia en la cocina comenzó a hablarme. ¿Qué programa? Oh, lo siento, estás lavando los platos, dijo. Lo siento, pero no pareció sentirse culpable al principio. Estaba enojado con él por esto, pero ya me he acostumbrado. Es triste cuando lo pienso. Sin embargo, estaba llegando el día en que esta rutina terminaría. Un día me ofrecieron la oportunidad de un viaje de negocios al extranjero. Era un trabajo estresante pero satisfactorio. Podría haberlo rechazado, pero decidí hacerlo. El viaje duraría 2 años. Durante ese tiempo Michael podría regresar a la casa de sus padres o tratar de hacer las tareas del hogar él mismo. Esa noche, cuando hablé del viaje con él, se sorprendió. El viaje de negocios por tanto tiempo, es cierto, podría haberlo rechazado, pero quería desafiarme a mí mismo. Sé que será una carga para ustedes durante este tiempo, no verse por un tiempo. Estaba seguro de que habría sido feliz si él se sintiera igual. Un poco solo, pero no parecía que él tuviera esos sentimientos mucho. Tuve buena suerte. Intentaré manejar las cosas por mi cuenta. Dijo eso con una gran sonrisa. ¿Estás seguro de que estarás bien? No te preocupes. Por ayuda ya veo. De todos modos llegaste a tiempo o puede que llegue tarde. Me voy ahora. Michael parecía ansioso porque me fuera, probablemente queriendo algo de espacio para él. Honestamente fue exasperante, pero no había tiempo para quejarme. Sinceramente me despedí de lo dejé y dejé la casa durante los siguientes 2 años. Trabajé en el extranjero. Hubo muchos desafíos, pero fue una vida agradable. Esta experiencia se ha convertido en un alimento para mi vida. Estaba seguro de ello mientras estaba en el extranjero. Me mantuve en contacto con Michael con regularidad. Me sentí aliviado al saberlo. Que pudo vivir con la ayuda de su madre. Inicialmente hablábamos principalmente por teléfono, pero, graduado, mis manos temblaban incontrolablemente cuando abrí la puerta de la habitación. Revisé cada habitación una por una y finalmente abrí la puerta de la habitación de Michael. ¿Qué es esto? No podía creer lo que veía. ¿Qué diablos está pasando allí? Michael estaba momificado. No podía comprender lo que estaba sucediendo frente a mí. Necesito llamar a la policía. Rápidamente tomé mi teléfono y llamé a la policía en cuestión de minutos. Llegué a la casa a medida que avanzaba la investigación. Fui el primero en descubrir que la escena fue interrogada. Había estado enviando mensajes a alguien hasta justo antes del final de mi viaje, sintiendo sospechas de que alguien más estaba involucrado. He estado en mi viaje de negocios durante aproximadamente 2 años. Cuando regresé lo encontré así. Un viaje de negocios. Veo que si encuentran un viaje de negocios dudoso, pueden consultar con mi empresa. Acabo de regresar para poder mostrar pruebas como mi boleto de avión. ¿Podemos ver eso, por favor? Cumplí. La solicitud del oficial proporcionó información de contacto de mi empresa y pruebas como mi billete de avión.
como resultado mis sospechas se aclararon, sin embargo, eso generó más preguntas sobre quienes habían estado respondiendo a mis mensajes. Era extraño que Michael no hubiera buscado ayuda hasta su muerte y alguien del trabajo debería haber visitado la casa antes de llegar a este punto. Discutí estos puntos con la policía y les mostré los mensajes como evidencia. De hecho, te has estado comunicando con él hasta hace poco. ¿Qué significa esto? Cuanto más peleaba, más desconcertante me parecía todo. Los oficiales parecían sospechosos y decidieron llevar a cabo una investigación exhaustiva después de la conversación inicial. Recordé a Mimi y Margaret. Hablé con la policía antes de contactarla de inmediato. Investigando ahora mismo está bien, voy a ir ahora, dijo y colgó. Dada la proximidad de nuestras casas, llegó a mi casa en unos 10 minutos. Michael, señora, por favor cálmese, ¿cómo puedo estar tranquilo? Mi hijo está muerto, lo intentó pasar a la policía para llegar a Michael. Comprensiblemente, perder a su propio hijo sería profundamente triste. Podría comprenderlo incluso sin mis propios hijos. Sandra, ¿cuándo lo encontraste? Hace un momento. Acabo de regresar y luego eso es terrible. Sus ojos se llenaron de tristeza. Más tarde, la policía explicó lo que sucedería a continuación durante toda la conversación. Y fuera de la casa, con solo oír hablar de ella queda claro que la mujer parece sospechosa. Al pedir su descripción resultó ser una mujer que no conocía. Para empezar, no conocía a ninguna mujer que visitara nuestra casa, como que afortunadamente Michael no había bloqueado su teléfono, así que después de hablar con la policía lo revisé inmediatamente. El nombre de una mujer, mi ojo, Patricia Russell. Los mensajes dejaban claro que era un contacto de trabajo, pero no podía quitarme la sensación de que su relación iba más allá solo que las películas de reuniones beben. Por lo que pude deducir, parecía que Michael y Patricia estaban teniendo una aventura. Mientras leía los mensajes, palabras como hotel y fecha estaban esparcidas por todos los mensajes. Resultó que ella había estado visitando su casa y cuidándolo mientras estuve fuera. Esto no puede ser. ¿Encontraste algo bien? Le conté al oficial sobre la existencia de Patricia y expresé mi sospecha de que ella definitivamente era la mujer que había estado yendo y viniendo de nuestra casa. El oficial revisó los mensajes y estuvo de acuerdo con mi evaluación. Después decidieron contactarla directamente para recopilar más información. Unos días después la policía me contactó nuevamente. Al parecer Patricia expresó su deseo de reunirse conmigo a pesar de haber tenido una aventura. Se atrevió a solicitar una reunión conmigo. La esposa de Michael se sintió abrumada por los eventos recientes. Tales pensamientos cruzan por mi mente. Según la policía, ella no estuvo involucrada en el incidente principal. Eso solo profundizó mi curiosidad sobre quién me había estado enviando mensajes. Bueno, en una semana, las crecientes dudas de Emmett, decidí reunirme con ella. Tal vez ella sabía algo. Me pregunté qué pensaba sobre la aventura, ansioso por saber la verdad. Esperé el día. Una semana después, fui a la sala de reuniones especificada y me encontré con Patricia cara a cara. Realmente lo siento, tuve una aventura con Michael, frecuentaba tu casa. Sé que es imperdonable, lo siento mucho. Ella inmediatamente se disculpó al verme. Bueno, lo siento tan de repente. ¿Cómo se fueron tú y él? Le pregunté cómo conocía Michael y le pregunté cómo era su relación antes de la aventura. Como era de esperar, ella dijo que eran superiores y miembros del equipo en el trabajo y que ella se convirtió en su supervisora directa en su relación laboral. Se involucraron cada vez más en las relaciones sexuales que ella había estado cuidando Michael mientras yo estaba en viajes de negocios, pero luego ella reveló un hecho impactante. No sabía que Michael había muerto. Me enteré por la policía. Eso lo que pasó en el trabajo. Y me cuesta decir esto, pero él dijo que quería divorciarse de ti y casarse conmigo. Pensó que podía vivir de mi salario sin trabajar. Escuchando sobre su egoísmo me quedé sin palabras al pensar que quería dejarme para casarse con Patricia y luego dejar su trabajo para vivir de su salario. Me sorprendió un poco darme cuenta de que él era más egoísta de lo que había pensado inicialmente. ¿Cuándo dejaste de visitarme? Hace más de un año. Porque a pesar de que Michael quería casarse contigo, no pude evitar hablar con dureza. La conversación se volvió tensa, pero Patricia me explicó lo que pasó después de unos meses de mi partida.
Ella solía visitar nuestra casa cada 5 días principalmente para cuidar a Michael, al principio parecía. Para ir bien, se sentía como una nueva y emocionante vida matrimonial, pero su entusiasmo se desvaneció rápidamente. La razón fue la incapacidad de Michael para mantener la casa a pesar de que lo cuidaban, él no hizo ningún esfuerzo por ordenar. Terminó con él, ella dejó de venir a la casa después de dejar su trabajo, él la contactó repetidamente, él quería que ella regresara y comenzara de nuevo, los mensajes variaban pero constantemente expresa deseo de reconciliarse, sin embargo ella ya no. Sentía lo mismo y eventualmente continuó ignorándolo, las comunicaciones de él se detuvieron por completo, desde entonces ella parecía no tener conocimiento de lo que pasó con él. Eso es lo que pasó, sí, es bueno saber lo que pasó mientras estuve fuera. Gracias, yo soy la que deberías disculparte. Patricia parecía genuinamente arrepentida, disculpándose continuamente mientras su sinceridad era evidente. Si podía perdonarla era otra cuestión, afortunadamente ella se ofreció a pagar una compensación que acepté. Estaba claro que ella no tuvo participación directa en el incidente, pero el misterio solo se profundizó durante este tiempo. La policía recibió un aviso de nuestros vecinos de Parson, quien había visto a Mimi y Margaret y había entrado a la casa unos días antes de mi regreso. La policía también la vio con sospecha debido a la información de este testigo. Si eso es cierto, entonces ella debe saber algo sin conocimiento previo. No había pensado en verificar los mensajes entre Michael y su hasta ahora. A mi madre nunca se me ocurrió que ella podría saber algo, así que nunca pensé en revisar los mensajes entre ellos después de reflexionar. Si pienso que si hubiera mirado todos los mensajes desde el principio, las cosas podrían no haber llegado a este punto. Repasé cada uno de ellos. Mensajes cuidadosamente, entonces un mensaje en particular me llamó la atención. ¿Se sentía mal después de que Patricia dejara a Michael y lo dejara solo? Parece que se enfermó. No podía buscar ayuda de Patrick ni de mí en esa situación. De ella era frío y distante, solo afrontalo por tu cuenta. Ella había dicho otras cosas que parecían como si lo estuviera abandonando. Estoy cansada de preocuparme por ti, lo que sea que te pase no me importa. Era difícil de creer que mi madre, que parecía adorar mucho a Michael y lamentaba su muerte más de lo que nadie diría tales cosas, pero al mirar los mensajes estaba claro que ella estaba involucrada de alguna manera. Leer esos mensajes suyos confirmó mis sospechas después de enviar los mensajes desde el teléfono inteligente a la policía. Decidí citarla para interrogarla. La policía se puso en contacto con ella y se acordó que habláramos en la comisaría en una fecha posterior. Margaret llegó a la comisaría buscando algo irritable. ¿No han atrapado al culpable? ¿Qué pasa con esa mujer que estaba cuidando a Michael? Por favor, cálmate. Después de ser amonestada por el oficial, cruzó las piernas y nos miró. La policía luego transmitió información de los vecinos sobre sus frecuentes visitas a la casa. Y los mensajes que había visto los vecinos me vieron eso, esa prueba de nieve. Ella es mucho más sospechosa que yo, pero te vieron entrando y saliendo de la casa recientemente justo donde está la prueba. No se trata solo de pruebas, hemos escuchado de varios vecinos, no solo de uno. ¿Cómo me explicas que parecía muy agitada? Respiraba con dificultad y le gritaba al oficial de policía al ver esto. Sospeché aún más de ella. Margaret. ¿Realmente no sabes nada? No sé nada. ¿Es así de cierto? ¿Cuánto tiempo estuviste visitando la casa? No recuerdo. ¿Qué pasa con las declaraciones de los vecinos? ¿Estás sugiriendo que la policía está mintiendo o que los vecinos han conspirado contra ti? Sí, lo es, pero piénsalo, no hay razón para que se desvivan por incriminarte de esta manera a menos que lo hagas. Tenía alguna razón para creer que harían tal cosa a pesar de la clara sospecha. Y reveló una verdad impactante. Sí, fui yo, abandoné a Michael. ¿Estás feliz ahora? Margaret, porque era muy molesto, aunque de alguna manera lo esperaba. Resultó que Margaret efectivamente había abandonado a Michael en su estado. La razón es que era molesto, lo cual es bastante justificación egoísta. Él era molesto. Estaba cansado de que él siempre dependiera de mí. Justo cuando pensaba que finalmente estaba casado y establecido, seguía encontrando razones para apoyarse en mí nuevamente. Nunca aprendí realmente a hacer ninguna tarea doméstica, siempre dejaba todo a otros, de los que yo me ocupaba. Él porque me sentía obligado como sus padres, pero honestamente me molestó.
entonces él se resfrió y quería que yo viera la vista como una oportunidad y lo dejó solo. Lo siguiente que supe que había fallecido fue hablar desapasionadamente sobre sus sentimientos hacia Michael. Sin embargo, los sentimientos no eran los que un padre debería tener hacia su hijo. Eran emociones distorsionadas. ¿Has sido tú quien respondió a mis mensajes todo este tiempo? Sí, fui yo. Pensé que te preocuparías si de repente los mensajes se detuvieran. Sabía que eventualmente saldría. Pero pensé que podría ser, pero en algún momento sabías que saldría, ¿no? Pero luego apareció Patricia y pensé que tal vez podría echarle la culpa, pero eso no funcionó. Parecía algo frustrada. Era increíble. Ella podría haberlo abandonado mientras yo estaba en shock. Recordé sus palabras antes de mi viaje. Él necesita aprender a hacer las tareas del hogar pronto o estoy preocupada por el futuro. Quizás a ella ya no le agradaba desde ese momento y pensé que esto me hizo sentir impotente para cambiar. Culpa así, bueno, ¿qué otra opción tenía? No quería involucrarme con la policía. Si Patricia hubiera podido cargar con toda la culpa, no tendría que estar aquí. Eso es demasiado egoísta, claro, casarse conmigo y lidiar con mis frecuentes. Las tiras de negocios podrían haber aumentado tu carga, pero eso no es excusa para abandonar a alguien. Cállate, no entiendes cómo me siento. Margaret me gritó como una venganza de años de resentimiento, pero no retrocedí y continué. Entiendo algunos de tus sentimientos. Margaret. Hablarle desesperadamente. Margaret finalmente reconoce lo que había hecho. Tendrá que vivir con ser conocida como la persona que abandonó a su hijo. El pensamiento de lo doloroso que sería eso me seguirá para siempre. Ella murmuró, lágrimas corriendo por su rostro. Lo hice, que por favor reconsidere lo que ha hecho. Ella asintió semanalmente en respuesta poco después de que la llevaron a otra habitación para continuar con los procedimientos. Rodeada de policía, parecía más pequeña que nunca cuando la trasladaron a otra habitación. Fue arrestada por descuidar el cuerpo de Michael durante un periodo prolongado. El juicio determinará los cargos específicos que siguen sin estar claros. Al escuchar su historia sentí cierto grado de simpatía. Yo también me había exasperado muchas veces por el comportamiento de Michael. Sin embargo, hay límites y sus acciones fueron irredimibles. Espero que reflexione profundamente sobre lo que hizo después. Su arresto. Me mudé inmediatamente. Simplemente ya no quería estar en esa casa y ahora vivo solo en un apartamento limpio, haciendo tareas como limpiar y lavar la ropa solo para mí. Hace que todo sea mucho más fácil, pero no puedo evitar tener pensamientos persistentes.